El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se parece. Él respondió: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo habían adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando es ese. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, bienvenidos a la Eucaristía, cuarto domingo de Cuaresma. Y es importante que cada uno de nosotros pues vaya descubriendo también en este tiempo tan importante lo que Dios quiere para nosotros. Por eso hacemos un recuento de lo que ya hemos vivido en la liturgia desde el primer domingo. El primer domingo se nos hablaba de las tentaciones de Cristo, pero lo más importante es cómo Cristo venció las tentaciones, venció a Satanás, como también lo va a hacer el día de resurrección. Va a vencer la muerte. En el segundo domingo se nos hablaba de la transfiguración, del esplendor de la gloria del Señor ante Moisés, ante Elías, ante 3 de sus discípulos, y donde podíamos ver esa luz inminente, esa gloria de Dios. Y luego, ¿cómo no? También en el tercer domingo de la Cuaresma se nos hablaba de la samaritana, allá en el pozo de Jacob. Y se nos hablaba del agua viva, de esa agua que Dios quiere darnos para que tengamos vida eterna. Luz, agua, vida. Y hoy, nuevamente, en este cuarto domingo de la Cuaresma, se nos habla del ciego de nacimiento. Y lo que hace el Señor hoy en el Evangelio es devolverle la vista, darle luz. Y es lo que Dios quiere para nosotros, la luz. La luz de la verdad, la luz del Evangelio, la luz de la palabra del Señor. Y por eso, pues hoy reflexionar con ustedes, por supuesto, la liturgia de la palabra de este cuarto domingo de Cuaresma.
La primera lectura nos habla de Samuel, o nos habla del libro del Samuel, nos habla de la elección, ¿verdad? De cómo Dios eligió a su ungido. Hoy cuando vamos a tener un bautizo, ¿verdad? De la niña Crisbel, dice que se reúna el aceite para que el nuevo rey sea ungido. Nosotros también somos ungidos el día de nuestro bautismo, con el crisma, con el óleo de los catecúmenos. Bueno, y está la elección de David, el rey David, ese rey que va también a guiar a su pueblo y que es muy importante porque en las Escrituras se habla mucho del rey David. Incluso a Jesús se le va a comparar ¿con quién? Con el hijo de David. Ten compasión ¿de quién? De mí. Pero hay algo importante también en la liturgia de la palabra de esta primera lectura. Y es que dice el Señor, o dice la Escritura, el Señor no se deja guiar por las apariencias, sino por lo que hay en el corazón. Esto es importantísimo. El Señor no se deja guiar por las apariencias, sino por el corazón. Y fíjense cómo cuando se vino a hacer la elección, antes pasaron otros personajes, los hermanos, ¿no? Y pasó dice la Escritura, un hombre rubio, grande, bien parecido, pero el Señor no se dejó llevar ¿de qué? De esas apariencias, ¿no? El mundo se deja llevar de las apariencias, quizás nosotros. Miren, imaginémonos aquí, hoy, imaginémonos un concurso de belleza de Miss Universo, de hombres, Alvarito. Imagine usted. Ajá. Y yo voy a representar a Venezuela. Yo. ¿De qué lugar quedaría? Séanme sinceros. No clasifico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo se deja llevar por las ¿qué? Las apariencias. Tiene que escoger un catire, ojos azules, ¿verdad? Bien mozo, como decimos nosotros. El mundo se deja guiar por las apariencias. Jerison tampoco clasificaría, Jerison. Muy pequeñito, gordito. Otro sí. Bueno, el Señor no se deja llevar por las apariencias. Entonces, elige al más pequeñito, a David, el pequeño, el que era el menos importante. El Señor no se deja guiar por las apariencias. Recordemos esto tan interesante de la Sagrada Escritura, David y Goliat. ¿Se acuerdan? David y Goliat. Imaginémonos esa pelea entre David y Goliat. ¿Por quién apostaríamos nosotros de verdad? Por Goliat, porque es el más alto. Y entonces empezaríamos a hacer un concurso de dinero. 1 millón a Goliat, 3 millones a Goliat, 5 millones a Goliat. David, 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque era ¿qué? Pequeñito. Nadie apostaba, nadie creía que David le iba a ganar ¿a quién? A Goliat. Pero fue diferente, ¿verdad? David venció ¿a quién? A Goliat. El Señor no se deja guiar por las ¿qué? Apariencias. El mundo se deja guiar mucho por eso. El mundo se rige por las apariencias y las apariencias son pasajeras. Nosotros lo decimos en nuestro vocabulario. Eso es pura apariencia. Eso es pura pantalla. Así a veces uno escucha, ¿no? Eso aparenta todo, ¿no? Y así nos puede pasar a nosotros, a mí como sacerdote, aparentar. Ayer mismo estaba la oración del fariseo y del publicano. El fariseo entra al templo erguido, quizás orgulloso, soberbio. Eso presenta la parábola.
y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como esos pecadores, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de mis ganancias y no soy como esos bandidos y ladrones, y mucho menos como ese publicano. Es posible que sí, el fariseo sí cumplía eso, porque los fariseos en los tiempos de Jesús eran especialistas en cumplir la ley. Eso nadie lo puede negar. Ellos cumplían la ley. Todo eso que dice el Señor en la parábola es verdad. Cumplían la ley. Pagaban el diezmo. Ayunaban lo que tenían que ayunar. Pero era pura ¿qué? Apariencia. Pura apariencia. Así nos puede pasar a nosotros. Hablo de mí, quizás de alguno de ustedes que le pueda pasar. Venir a misa. Bueno, yo sí cumplo con la misa. Yo sí, cuando pasan recogiendo la limosna, yo sí he hecho un billete de 100,000 pesos. Bueno, todavía no me lo he encontrado. Ojalá que me lo encuentre en esos días. ¿Verdad? Yo sí, tal cosa. Y entonces caemos en la ¿qué? En la apariencia. Ojo, yo como sacerdote, ¿no? Yo le decía ahorita allá en la comunidad de Puerto Nuevo que me pasaba algo muy bonito cuando venía, como por ahí, por San Antonio de Caparo, más adelante. Y yo le decía a Jerison, qué alegría de ir a celebrar ahorita la Eucaristía. Me siento contento. ¿Por qué? Porque a veces uno puede, como sacerdote, bueno, voy a celebrar la Eucaristía, porque ¿qué más me toca? Me toca celebrarla. Entonces sería pura ¿qué? Apariencia. El Señor no se deja guiar por las apariencias. Muchas veces nosotros juzgamos la apariencia. ¿Cómo qué? Bueno, vamos a juntarnos con el que más tiene dinero. Ese tiene dinero y ese me puede ayudar. Vamos a ver, yo creo que mis amigos van a ser los que tienen poder económico, los que tienen poder político, los que tienen alguna influencia. Esos son mis amigos, ¿sí? O bueno, los que saben mucho. Yo me junto con los que saben más. Y entonces uno se deja guiar por las apariencias. A veces el que tiene mucho dinero, no estoy generalizando, pero a veces el que tiene mucho dinero no ayuda a nadie. A veces el que tiene mucho poder en la comunidad o en algún puesto de la sociedad no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. A veces el que sabe, el que conoce, el que entiende, no enseña a nadie. Y uno se quiere juntar con esas personas. Bueno, yo no estoy diciendo que el que tiene dinero, justamente, bendito y alabado sea el Señor, dele a los pobres. Compártalo con los pobres. Uy, pero es que eso es muy duro. El Señor lo advirtió cuando lo iban a seguir. ¿Se acuerdan? Señor, te seguiré. Bueno, muy bien. Vaya y venda todo lo que tiene y déselo ¿a quién? A los pobres. ¿Y cómo se puso? ¿Triste o alegre? Y uy, no, todo lo que me ha costado eso, ¿verdad? El poder, los que tienen un cargo en la sociedad, miren, ayuden al que es el menos importante, como David, el que no da un peso por él. Ayuden a las personas que no tienen con qué pagar, le dice el Señor, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. A veces llegan a los despachos de algunos lugares y ven a la persona y como la ven quizás mal vestida o muy pobrecita, dicen, no, me puede pasar a mí como sacerdote. Y, no, ahorita no tengo tiempo. Mejor, ¿cómo se llama? Otro día. A esas personas son las que tenemos que ayudar, porque esas personas no tienen con qué pagar. Esas personas son las que tenemos que ayudar en los despachos. Allá los que tienen algún cargo público, ayuden al más débil. ¿Sí? Por eso el Señor los colocó ahí, nos colocó ahí. El que sabe, y sobre todo el que sabe las cosas de Dios, enséñelas. Nosotros no nos dejemos guiar por apariencias falsas. En esta comunidad, ciertamente que hay personas así como David, como el rey David, hay personas sencillas, personas silenciosas, personas que nadie las ve, que nadie las toma en cuenta,
Esas personas son las que nosotros tenemos que ir buscando. Como me acuerdo del banquete del Señor, que le dice: cuando hagas una fiesta, no invites a los más ricos y poderosos, porque ellos tienen con qué pagarte. En cambio, más bien vaya por ahí por la calle, cuando vea a esas personas que sencillas, humildes, invítelas, a ellos invítelos, ¿verdad? Ellos no tienen con qué pagarte. Esos son los que deben ser tomados en cuenta en nuestra sociedad. Y lamentablemente, haciendo una crítica constructiva, y cuando hablo de iglesia no me refiero solamente a mí, porque la iglesia somos todos el cuerpo de los bautizados, pero a veces algunos de nosotros, despreciamos a los más débiles, y eso tiene que salirse de nuestra mente, ¿verdad? El Señor pues nos invita a esto. En ese sentido, el salmo que hemos escuchado es: el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, Dios, por medio de ese salmo, ¿verdad?, dice: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Digan esas palabras. Solamente esta: porque tú vas conmigo. Díganlo. Díganlo otra vez. En esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de soledad, en esos momentos de enfermedad, de sufrimiento, usted tiene que recordar las palabras del salmista: porque tú estás conmigo. A pesar de esas oscuridades, porque son oscuridades, el Señor va ahí conmigo, va caminando y va transitando y acompañándome. El Señor es mi pastor, Él me cuida. No podemos nosotros perder nunca la fe y la esperanza. Este salmo conecta con el Evangelio de hoy, que es maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla de un ciego. El ciego vive en la oscuridad, no ve, necesita tiene muchas dificultades, pero cuando encuentra a Jesús, encuentra al verdadero pastor que le guía, encuentra al verdadero pastor que le acompaña, que está allí cerca. Yo siempre lo he manifestado, lo he dicho, que siempre hay momentos de oscuridad en nuestra vida, momentos difíciles en la familia, llega la enfermedad, llega una deuda económica, debo plata, no tengo plata, son momentos oscuros, ¿verdad? Pero ahí es donde yo, como les hacía repetir, el cristiano no camina solo. Siempre el que confía en Dios y en su misericordia, el Señor siempre le acompaña y le ayuda. El Señor siempre le libera y le rescata. El que se deja guiar por Dios nunca estará perdido, nunca estará solo. Por eso, cuando Cristo le devuelve la vista física al ciego, pero no es solamente la vista física, sino que él también recobra la vista espiritual, ¿verdad? Pues de inmediato esta persona se hace hijo de la luz. A mí me gusta el símbolo que utilizamos en el bautismo, para que su hijo, decimos nosotros en el bautismo, para que su hijo camine siempre como hijo de la luz, porque en ese momento ese niño debe caminar o transitar por la luz del Señor. Entonces, en el Evangelio Jesús cura al ciego, ¿cómo no? Lo cura y es un ciego no que perdió la vista en el camino o que por algún accidente, no, es un ciego de nacimiento, así dice la Escritura. Y fíjense algo importante,
porque es donde nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces nosotros en la iglesia, cuando reflexionamos la palabra de Dios y los milagros del Señor, nos quedamos solamente en los milagros físicos, ¿verdad? Se abrió el mar en dos, se multiplicaron los panes y los peces, eran 5 nada más, dos peces, y ahora son muchísimos. A veces uno se queda en el mero milagro físico. Al paralítico lo hizo que se tirara a la camilla y se levantó. Lo físico, ¿no? El milagro físico. El ciego le devolvió la vista física, pero uno se queda hasta allí como los fariseos que aparecen en el Evangelio hoy. Pero es que no solamente es el milagro físico, sino que hay algo más profundo, y es el milagro espiritual que Cristo hace en nuestras vidas. Porque muchas veces vemos, pero no entendemos. Muchas veces oímos y tampoco comprendemos. Muchas veces caminamos y no vamos donde tenemos que ir. Entonces, cuando se hace una curación, no es solamente física, es también espiritual. ¿Y por qué? Miren, el ciego empieza a ver, ¿verdad? Pero él empieza a ver y antes no veía nada. Era ciego de nacimiento, no tenía idea de lo que era ver, y él empieza sin ver. Así comienza, ¿verdad? Luego hay algo muy interesante que a mí me ha llamado la atención en la lectura, porque él reconoce a Jesús inmediatamente. Así termina el Evangelio diciendo, yo he leído el Evangelio corto, porque es que el Evangelio largo hubiéramos durado mucho tiempo, pero el Evangelio termina diciendo, lo expulsan, los fariseos lo expulsan, el Señor vuelve y se lo encuentra, le dices, ¿tú crees en el que te ha curado? Sí, yo creo. ¿Quién es? Y el Señor le dice, soy yo. Y él no se pone a preguntar nada, inmediatamente, dice el escritor sagrado, se postró ante él. Yo me imagino si hubiese sido Santo Tomás, que hubiese sido el que hubiese sido curado de la vista. Y entonces, ay, pero ¿usted quién es? ¿Cómo así? No entiendo, ¿verdad? Hubiese dudado, pero este ciego, a pesar de que no había visto nada en su vida, inmediatamente le reconoce y le dice, yo creo que eres tú, y se postra ante él, ¿no? Entonces, es una cuestión que nosotros debemos pedirle siempre al Señor, la luz del entendimiento. Pedirle también que nosotros podamos ver más allá de lo físico, que no nos dejemos llevar por las apariencias, sino que veamos el corazón. Los fariseos tenían un problema gravísimo, grave. Ellos veían físicamente, pero espiritualmente estaban ciegos. Y ahí está el problema que ellos se plantean, ¿verdad? Comienzan a decir, bueno, ¿quién lo curó a usted? ¿Dónde está el que lo curó? Fue en sábado. Comienzan con todas esas prerrogativas humanas y están estancados, están ciegos, están paralizados. No quieren ver más allá de lo físico, no quieren ver el gran milagro, pero sobre todo a quien ha hecho este milagro. Y uno se bloquea, ¿no? Por eso San Pablo lo va a explicar muy bien en la segunda lectura. Antes ustedes eran de las tinieblas, ahora ya no son de las tinieblas, ahora son de la luz de Cristo. Así termina el Evangelio diciendo, vivan como los hijos de la luz. El verdadero milagro es pasar de la oscuridad a la luz de Cristo. Ese es el verdadero milagro, ¿verdad? Entonces hoy también podemos estar nosotros ciegos. ¿Ciegos cuándo? No pudiera ser una lista interminable. Pero digo unas dos cosas. Estamos ciegos cuando vivimos en el pecado. Estamos ciegos cuando vivimos sin Dios. O sea, no, Dios, para mí no. Estamos ciegos cuando vemos los defectos de todos, pero no nos vemos los nuestros. Como el fariseo ayer, el publicano. Yo sí tal cosa, yo sí hago esto,
yo sí soy así, yo soy el mejor, pero uno nunca reconoce sus defectos. Todos tenemos defectos. Así es cuando uno vive ciego. Hay que pedirle al Señor que no seamos así, ¿verdad? Cristo siempre, y pienso yo que es una de las cosas que hizo por nosotros, Cristo vino a hacer que nosotros verdaderamente viéramos, y viéramos desde el corazón, ¿verdad? Bueno, hay infinidad de cosas que pudiéramos tratar en esta mañana. Del apóstol San Pablo yo pudiera predicar 20 minutos. Del Evangelio pudiera dar una catequesis maravillosa. De la primera lectura ni se diga. Pero lo que yo finalmente le pediría a Dios en esta mañana, bueno, ya casi esta tarde, pues que el Señor nos abra los ojos y nos dé la luz de su Espíritu. Nos dé la luz del entendimiento para que podamos ver donde otros no ven. Y que así pues seamos testigos verdaderos del Señor. Amén. Vamos a decir juntos, de pie por favor: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.